Rápidamente, amada iglesia, como siempre, la iglesia Renacimiento Cristiano Pentecostés le da la bienvenida después de nuestro servicio de oración y presentar las necesidades delante del Dios Santo y Todopoderoso. Aleluya. Le damos la bienvenida. Sí, Señor. Rápidamente, de igual manera, Oh, Cristo Jesús. le damos un saludo a todas aquellas partes donde puedan vernos, escucharnos, esperando que Dios sea glorificado a través de la palabra que será enseñada en esta noche, concerniente al tema que estoy compartiendo con la iglesia. Yo creo que este tema se viene llevado a cabo desde el día de Pentecostés y nunca hubiera fallado. Aleluya. Pero a veces se ocupan otras cosas y hay tantos ministerios desarrollándose en tantas formas y verdaderamente necesitamos hablar de este tema para que la iglesia no es que hagamos conciencia, sino que la iglesia tengamos un despertamiento espiritual. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Dios. Libro de los Hechos, capítulo 8. Gloria al nombre de nuestro Dios. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 8, y vamos a estar en el verso 5 al verso 9. Leo el verso 5, me ayuda a leer hasta llegar al verso 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice así. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había allí un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Hasta ahí la palabra del Señor. Puede volver Santo eres a su lugar. Gracias, Dios. Tú eres bueno, Jesús. Acuérdese de algo que le voy a decir. El tema es manteniendo El avivamiento. un avivamiento. Recordemos que la iglesia estaba siendo esparcida, los creyentes fueron esparcidos y cada quien agarró por el lado que pudo irse. Felipe agarra la dirección para llegar a Samaria. Ustedes saben la historia de los samaritanos, que los samaritanos no se llevaban con los judíos. Y fue el rumbo que Felipe llevaba. Poderoso Al Dios. entrar a la ciudad, al entrar a aquel lugar, lo único que la palabra establece y dice, que no llegó diciendo buenos días o buenas tardes o cómo está usted y cómo le ha ido. Santo eres Dios. Sino que la palabra dice que les iba anunciando, les iba hablando de Cristo. En otras palabras, les iba hablando del Evangelio. Les iba hablando del plan glorioso y poderoso, fíjese bien, de salvación. Aleluya. Porque cuando se mantiene un avivamiento, primeramente tiene que estar el plan de salvación. Una iglesia, el tamaño que sea, porque hay iglesias de diferentes tamaños numéricamente. Amén. El tamaño que sea. Si la iglesia, media iglesia, habla lenguas, danza en el espíritu y hace cualquier otra cosa, pero no está viendo salvación, algo está pasando. Amén. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. ¿Sabe cuál fue el propósito del Padre Celestial? Que el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, fuera a la cruz del Calvario. El propósito de Dios es que Él vino a un mundo perdido, sin paz, sin esperanza ninguna. Aleluya. Una humanidad que estaba condenada completamente a ir al infierno. Y la única solución era que hubiera alguien que pagara un precio. El precio fue pagado.
alguna parte de la humanidad que han reconocido a Jesucristo. Fíjese bien, porque alguien mantuvo un avivamiento. Santo eres Dios. Y le voy a decir que en el caso mío alguien mantuvo ese avivamiento. Porque yo soy testigo de que hubo una persona que yo lo conocía a esa persona desde que estaba en el mundo. Un muchacho alcohólico, drogadicto. Oiga bien esto. Se convirtió al evangelio. Yo no sé su conversión. No la sé. Aleluya. Pero lo que sí sé que comenzó a dar testimonio de un cambio de vida. Amén, Y aleluya. era un muchacho que hacía mecánica. Y yo iba a ese lugar porque iba a llevar mi carro a veces para alguna reparación y él aprovechaba el tiempo. Mientras estaba allí, él hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hubo ocasiones que yo mismo yo decía, yo no entiendo ahora esta gente que hablan de Dios. Porque yo lo veía a él que entre más él me hablaba y yo no le rehusaba ni lo confrontaba a decirle que no creía. Yo solamente le decía, Beto, a lo mejor en alguna otra ocasión, a lo mejor yo hago lo mismo que estás haciendo tú, a lo mejor yo hago lo que tú me dices que aceptaste a Cristo. Pero yo siempre esperando. Y cuando él veía que yo le hablaba de esa manera, yo lo veía a él, que las lágrimas se le salían de los ojos y él lloraba. Y yo no entendía por qué lloraba. Pero es que había ese avivamiento dentro de él, que el anhelo de él era que yo me convirtiera. Aleluya. Aleluya. Ese debe de ser el anhelo de un hombre, Gloria a de una Dios. mujer que mantiene un avivamiento dentro de su corazón. Felipe está siendo esparcido porque había habido persecución y se fue a un lugar donde el nombre de nuestro Señor Jesucristo no iba a ser bien recibido. Santo Mas eres cuando él Dios. llega, comienza a hablarles ¿de quién? De Cristo. Hoy hay evangélicos que hablan lenguas posiblemente, pero en lugar de hablar de Cristo tienen plática para toda la noche en cualquier parte. Amén. Santo. Aleluya. Pero menos de hablar de Cristo y de sentir ese anhelo, porque una alma sea libertada de las garras del enemigo en el glorioso nombre de Jesús. Aleluya. Ahora bien, Felipe entra a la ciudad de Samaria. Tan pronto él entra, conforme dice el verso 5, dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Note algo aquí. Yo creo que cuando el hombre y la mujer en realidad quieren vivir ese estilo de vida de mantener un avivamiento, yo creo que Dios de alguna manera va a preparar, Dios de gloria, tú eres va a Dios. preparar algo para que su Aleluya. nombre sea glorificado. Amén. Note algo en este versículo, en el verso 6. Y la gente, ¿cómo? Unánime. ¿Qué quiere decir unánime? Unidos. Unidos. Aquellos pecadores, oiga bien esto, porque era lo que era este pueblo pecador. Es más, el mismo diablo estaba revuelto entre ellos. Ahí está el mago. Amén. El mago era algo grande entre ellos y ese mago ejercía dominio sobre ellos. Amén. Aleluya. Oiga, Santo. es que el diablo nunca va a faltar en algún lugar. Amén. Pero mire Felipe, entrando, luego no perdió tiempo. Inmediatamente aquella gente notaron algo en aquel hombre que sabían que algo especialmente de parte de Dios había en él. Santo. No era Felipe el estilo de apóstoles que hay hoy. Santo. No, tampoco. No era Felipe el tipo de evangelistas que hay hoy. Hoy los evangelistas quieren que les llenen una iglesia, un estadio, para venir a una campaña y predicarle a aquel montón de gente. Amén. Felipe era un evangelista. Señor. Sí, Señor. Pero Felipe entró solo a la ciudad a predicar de Cristo. Aleluya. No preguntó cuánta ofrenda le iban a recoger o a dar. Santo. No preguntó eso. Aleluya. Nada de eso. Hermano, no había quien le coordinara una campaña. Santo eres Dios. Esta es la Biblia
a Felipe, Felipe el evangelista. Gloria al nombre de nuestro Dios. Grande Y entró Felipe y la gente se unió. Oiga, hicieron algo los pecadores que no hacen la iglesia hoy. Porque la iglesia de hoy no está unida, hermano, porque tenemos una competencia. Sí, Señor. Este evangelio era el único evangelio que se predicaba en ese entonces. Amén. No había competencia. Hoy tenemos una competencia grandísima. Más si eres un ministro, aleluya, que provocas a la multitud a escuchar mensajes acerca, oye bien, acerca de alguna doctrina que no va de acuerdo a la palabra. La gente le gusta esto. Amén. Pero Felipe estaba predicando la doctrina santa y bíblica sólida en aquel tiempo. Amén. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Dios. Señor. Y la gente respondió. Al oír la palabra, se unieron, estaban, dice la palabra, unánimes. ¿Y sabe qué hizo Dios cuando esos pecadores se unieron para oír la palabra de Dios? Porque es Dios obrando. Amén. Mire lo que hace Dios ahora, en el verso 6, después de esto. Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo, ¿qué cosa? Las señales que hacía. Santo eres Jesús. Comenzó la gente a ver y a oír y a poner atención. Hoy la gente se duerme hasta en los cultos. Aleluya. Amén. Y gente que dice que son evangélicos o cristianos. Estos eran inconversos. Oigan, para que le dé vergüenza a muchos evangélicos hoy, ¿verdad? Ya fue. Santo eres Dios. Padre Aleluya. celestial. Tú eres grande, Padre. Aleluya. Dormidos. Oiga, y estos inconversos se unieron, pusieron atención, y cuando Dios vio eso, dijo, espérate, yo voy a llenar más a Felipe, lo voy a llenar más de ese poder que yo derramo, Aleluya. lo voy a llenar de tal manera que vean lo que ahora están viendo señales, que hay algo diferente en ese hombre, pero ahora van a ver algo más glorioso, Aleluya. para que crean a esta palabra que Felipe les predica. Verso 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Santo eres Dios. ¿Quién lo hacía? ¿Felipe? No. Dios respaldando la palabra que Felipe Amén. estaba Señor, predicando, Señor, aleluya. pero allí hubo una unidad. Hubo la unidad del poder de la palabra, pero hubo la unidad de la necesidad de aquel pueblo que se unió para recibir la palabra. Santo eres Dios. Y al recibir la palabra, Dios comenzó a obrar. ¿Por qué hoy no vemos milagros? Porque la gente no está voy a decirlo así, en esa onda. Santo eres Dios. Hace Aleluya. falta entrar. Aleluya. Y que cuando haya algo, Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, no entiendo Amén. cómo va a pasar. Lo único que sé, que tú tienes poder para hacerlo. Aleluya. Esta gente no sabía Padre. de ese tipo de poder todavía. Santo. Eran gente inconversa. Sí, Señor. Santo eres Dios. Pero tú puedes hacerlo. Y viendo las señales, mire ahora, dígame cuándo sale en las noticias, porque aquí todo se va ahora por noticias. ¿Cuándo sale en las noticias que en algún servicio, se hayan levantado paralíticos? Y se estén levantando paralíticos. Dígame en qué servicio se registra. No como un Aleluya. show, pero se registra y queda plasmado allí en el lugar. Que una iglesia diga, hoy tuvimos un servicio y hubo tantos endemoniados, pero fueron libertados por el poder de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama avivamiento. Amén. Sí, Aleluya. Primero la salvación, libertad a los cautivos, y el avivamiento está fluyendo ahí de parte de Dios. Bendito sea el Señor Aleluya. Todopoderoso. Señor. Aleluya. Oh, bendito sea el Jesús, Señor. Aleluya. Verso 8. Santo.
Así que había gran gozo en aquella. Aquella Las hermanas le dicen, en aquella ciudad. oíste, en aquella ciudad. Ciudad. Es que como yo puedo pronunciarlo mejor en inglés, en español no me sale bien. Ok, entonces había ¿qué? Gran gozo. Oye, ¿cómo no va a haber gozo cuando están viendo la mano poderosa de Dios obrando? Amén, aleluya. Pero ¿dónde estaba el diablo? Allá abajito en el verso 8. En el 9, perdón. Ahí estaba viendo todo el acontecimiento. Santo. Viendo. Es que el diablo si no está presente, para él no hay negocio. Santo. Ahí está presente. Pero está viendo el gran acontecimiento de parte de Dios. Amén. Y el Aleluya. verso 9 dice claramente, fíjese bien. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado ¿a quién? A la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien, Por algún. por algún grande. Fíjense bien. Ahí está cómo tenía este hombre a la gente de Samaria. Engañada. Aleluya. Pero qué lindo cuando llega el avivamiento, Amén. el poder de Dios. Santo eres Dios. Y comienza a romperse el engaño. Señor. Y comienza a cambiar todo. Aleluya. Y déjeme decirle que esta es una iglesia grande, la de Samaria. Aleluya. Aleluya. Porque no terminamos aquí. Esta gente después vinieron los asistentes para imponerles manos a estos creyentes. ¿Sabe para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. Amén. Es que la iglesia tiene que ser llena del Espíritu Señor. Santo. Sí, Señor. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios comience a obrar en tu vida personal. Fíjate bien que el Espíritu no tiene que ver nada con la salvación aquí. Primero fue la salvación. Luego viene el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Pero ¿por qué Dios obró así de esa manera? Porque hubo alguien que estuvo dispuesto a pagar un precio. Amén. Él no sabía cómo le iba a entrar, cómo le iba a ir al entrar en Samaria, pero él estuvo dispuesto. Hoy Dios todavía sigue necesitando, dígale al que está cerca de usted, sigue necesitando gente que esté dispuesta. Gente que esté dispuesta. Que esté dispuesta. Aleluya. Aquí en la iglesia nos reunimos para orar 1 hora. Amén. 1 hora. Pero no quiere decir que esto sea el tiempo de oración para la iglesia. Esto es en grupo. Pero usted en casa, siempre yo como pastor le he dicho, usted tiene que formar una vida de oración. Le voy a decir algo. Mi clamor a Dios en el tiempo que estamos hoy y en el tiempo que siempre he ejercido el pastorado, mi clamor ha sido: Dios mío, tú tienes poder para abrir el oído espiritual Sí, Señor. de tu pueblo, de tus hijos. Y que en el clamor que ellos tengan, en algún momento tú puedas hablarles con voz audible. Que entiendan, que ellos oigan una voz de parte tuya. Que no estén confundidos. Que sepan discernir la voz del Amén, Espíritu aleluya. Santo. Sí, Y que tú les hables de acuerdo a su situación, que a veces Aleluya. no ven respuesta, no ven salida. Pero tú eres un Dios que hablas. Sí, Señor. Lo mismo Dios, aquellas vidas que estén preparadas, oiga bien, porque no todos están preparados. Abre sus ojos espirituales para que si en un momento tienen que entrar con esa mirada espiritual al mundo, oiga bien esto, al mundo de los espíritus, vean con quién estamos peleando y cuál es la guerra que normalmente tenemos, y tenemos que salir vencedores en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Esa es la iglesia que debe de mantener un avivamiento. Dios le bendiga, Dios le guarde, puestos en pie en esta hora para hacer nuestra oración, para ser despedidos de este hogar, de esta casa donde nos estamos reuniendo a hoy en esta noche.
Gloria al nombre Aleluya. poderoso de nuestro Gracias, Dios. Bendito sea tu Gracias, nombre Señor. para siempre, mi Gracias, Dios. Padre. Padre amado, mi alma te adora. Gracias. Mi alma te adora, Padre Gracias. amado, y mi alma te glorifica y mi alma te da toda la honra, Padre, mi alma te da toda Te la damos gloria. gracias, Señor. Hermoso Te damos Espíritu gracias, Santo de Dios. Señor. Aleluya. Yo te ruego, Dios Oh, mío, en el maravilloso nombre de Jesús, Aleluya, Espíritu Padre, Santo de gracias, Dios, Padre, porque que tú has tomes, sido Dios de la bueno. gloria, Tú has nuestras sido vidas, bueno, Dios tú mío, has sido y que tú bueno, hagas de Señor. cada una de ellas, Tú has Padre, un sido grande y instrumento, de un maravilloso, instrumento de Espíritu poder Santo, para honra y para grande, gloria de tu aleluya. nombre, Padre. Mi Que alma tú,